tal, televidentes amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos este nuevo mes y un nuevo programa Enfoque. Cuenca fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1999. 20 años han pasado ya de esta designación, de la que todos los morlacos nos sentimos orgullosos. Sin embargo, hoy se pone en discusión colectiva. Cuenca, ciudad cultural, Atenas del Ecuador. Sin lugar a duda, los museos de la ciudad y su bagaje histórico fueron claves para este título. Pero ¿qué pasa actualmente con estos espacios que guardan la historia de un pueblo? El Museo Manuel Agustín Landívar permanece cerrado ante la falta de recursos. El Monasterio de las Conceptas tuvo que declararse en emergencia hace meses para ser tomado en cuenta. El Museo de la Historia de la Medicina vive una situación similar, por lo que nos preguntamos si Cuenca es prioritaria, si en la ciudad de Cuenca es prioritaria la cultura. Qué paradójico, ¿verdad? Es esto. Para el presidente actual de la Casa de la Cultura, Martín Sánchez, esta situación de desatención se genera por la falta de voluntad política. Directivos que han alzado fuertemente su voz con frases como "mi cultura, mi derecho", "la provincia es cultura", "necesitamos recursos". Se reclama una justa distribución de recursos a los 24 núcleos del país. Con ello se busca defender los derechos culturales de la SUAY. Exigen se dé atención a la provincia y $500.000 que corresponden tras el incumplimiento del artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura. En este año la Casa de la Cultura, sede nacional, recibirá un 51.14% del presupuesto asignado, mientras que el núcleo de la SUAY solo un 4.39%, así como usted lo escucha. Razones suficientes para que directivos, autoridades de la ciudad, gestores culturales conformaran un frente ciudadano por la defensa de los derechos culturales liderado por Gustavo Landívar, a lo que se ha sumado la academia, el Colegio de Abogados, por lo que se presentó también una acción de protección en la Corte Provincial, misma que el pasado 25 de junio fue negada. Por su parte, la Asamblea Nacional pide comparecer al ministro de Cultura ante este organismo del Estado para que dé respuestas claras. ¿Qué ha pasado con estas asignaciones? Hoy vamos a analizar el futuro de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY. Bienvenidos a Enfoque. Martín Sánchez Paredes, instructor y educador de la Fundación Salesiana Chicos de la Calle Paces, en los campos de danza y teatro, entre algunos de sus cargos. Administrador del Teatro Carlos Cueva Tamariz de la ciudad de Cuenca, desde el 2012 al 2017. Director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, 2017-2021. Gustavo Landívar Heredia, economista por la Universidad de Cuenca, desempeñándose como administrador en empresas del sector privado y dirigente de gremial. Fotógrafo profesional, profesor de fotografía en la Universidad de la SUAY, Facultad de Diseño y Escuela de Museología por 8 años. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas. Ha participado en la edición de diversos libros y proyectos museográficos, vinculado con algunas instituciones culturales. Ahí veíamos el perfil de nuestros invitados, a quienes damos la más cordial de las bienvenidas en este programa Enfoque, que es un espacio de análisis de lo que sucede en la ciudad de Cuenca con temas tan importantes como la cultura. Damos la bienvenida a Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Un gusto tenerlo con nosotros. Y de igual manera, Gustavo Landívar, ustedes ya vieron su currículum, en realidad pues muy preocupado siempre por el arte y la cultura, con un bagaje importante también en su trayectoria, sobre todo en la fotografía y en esa preocupación de la cultura en nuestra ciudad. Así que bienvenidos los dos. Más adelante estaremos también con la presencia en este espacio en revistas del asambleísta Lourdes Cuesta, quien dará su punto de vista y criterio, qué es lo que ha pedido la asamblea sobre este tema que es tan crucial para la ciudad. Yo empezaba analizando la importancia que ha sido para Cuenca y para la provincia de la SUAY el tema de la cultura. Hablamos de Atenas del Ecuador, hablamos de la ciudad culta del país, hablamos de la cuna de escritores y de todos esos libros de historia que tenemos dentro de los propios museos, Martín, y pues días atrás tuvimos la oportunidad de conocer de su propia boca lo que se está viviendo dentro de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y esta preocupación, la preocupación que también debe ser de todos los cuencanos y azuayos. Bienvenido. Vamos a empezar con usted para que nos comente a raíz de esta preocupación y de alzar esta voz que digo yo, formando este colectivo, este grupo que está pues defendiendo los derechos culturales de la SUAY. ¿Qué se ha sacado? ¿Qué se ha obtenido hasta el momento si empezamos por eso? Bienvenido, Martín. Primero un saludo, Karina, y también a todas las personas que nos escuchan y nos miran desde sus casas. Y agradecer a Unción que abre sus puertas para poder hablar, conversar, dialogar de lo que pasa en cultura. Efectivamente, como hemos puesto en evidencia en estos días, nosotros desde la Administración de la Casa de la Cultura hemos transparentado absolutamente todos los datos.
y a salir a decir la verdad de lo que está pasando en el sector cultural. Un sector cultural que nos encontramos extremadamente sorprendidos. La semana pasada, como tú mencionabas, fue la comparecencia del ministro de Cultura y el presidente de la Sede Nacional en la Asamblea Nacional. Y muy sorprendidos de que un ministro de Cultura diga abiertamente, sí, yo decidí no cumplir con la ley y el reglamento. ¿Por Que qué? el señor presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura diga, los museos que tiene la Sede Nacional aquí en Pichincha son patrimonio nacional, el resto tiene que arreglarse como históricamente ha podido. Declaraciones que realmente nos sorprenden, puesto que ¿qué diferencia hay entre el patrimonio que se tiene allá y el que tenemos acá? Porque allá tienen que haber más de 8 millones de dólares de recursos, mientras que aquí no llegamos a los 700.000 dólares de recursos. En una provincia de 850.000 habitantes, una provincia además... 70 centavos más o menos a cada uno de los... Un poco menos inclusive, menos. Hablamos de unos 60, 65 centavos. Ahora, viendo esta realidad y las respuestas que en realidad también a nosotros nos admiran, no solo como prensa, sino como ciudadanos, las respuestas de las propias autoridades, del presidente de la Casa de la Cultura a nivel nacional y también pues del exministro ya de Cultura, ¿qué es lo que nos hace pensar? Antes no se alzaba la voz. ¿Qué pasó con esta situación durante muchos años de la Casa de la Cultura? ¿Por qué ahora sí nos preocupamos a través de su administración? ¿Qué pasó antes? Creo que primero el silencio siempre será cómplice. Cuando no decimos la verdad, cuando no transparentamos las cosas, somos cómplices de lo que ocurre. Si bien es cierto, esta es una realidad histórica en el tema cultural y los recursos se han centralizado en la capital, en este momento es mucho más grave. ¿Por qué? En 2016 aparece la Ley Orgánica de Cultura. La Ley Orgánica de Cultura establece en su capítulo 8 cómo van a funcionar las casas de la cultura. Las reconoce nuevamente como una institución del Estado, que recibe fondos públicos, fondos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero claro, una vez que asume la presidencia Camilo Restrepo, comienza una violación sistemática de la Ley Orgánica de Cultura. Partimos, entre el artículo 150 y el artículo 153, habla de qué es la Casa de la Cultura, cuál es su personería jurídica y cuáles son las competencias. Dice claramente, la Sede Nacional tiene las competencias de coordinar, articular, planificar y evaluar a los núcleos provinciales. Y los núcleos provinciales somos los que tenemos que hacer, en cambio, la acción cultural en territorio. Primera violación, entonces, la sede sigue haciendo actividades culturales cuando lo que le toca es planificar. Yo me hago una pregunta que lo dije la semana pasada en Quito, lo vuelvo a repetir ahora. 300 funcionarios en capital para planificar, organizar y evaluar a los núcleos provinciales. Creo que esas son las preguntas por las que comenzamos a ponernos en duda. El artículo o la 19ª transitoria dice que la sede debió haber transferido todo el personal al núcleo de Pichincha. Tampoco se cumplió ese articulado. Entonces, claro, esto da paso a que se violen, en cambio, los otros artículos, el 167 de la Ley Orgánica de Cultura, en la cual establece cómo tienen que distribuirse los recursos. Y termina diciendo, además, que deben respetarse los parámetros de equidad, justicia y corrección de asimetrías. El 140 del reglamento establece estos parámetros, establece las fórmulas con las cuales es donde nosotros decimos sí, a nosotros nos han quitado 250.000 dólares anuales. No estoy contemplando, ojo, 2017, porque la ley estaba empezando a aplicarse. A partir del 2018, ¿no? Claro, estamos tomando 2018 y 2019, aunque sí deberíamos tomar 2017. Sin embargo, no lo hemos hecho en esta primera instancia. Entonces tú encuentras que hay una violación sistemática de la Orgánica de Cultura. Lo que he dicho en todas las entrevistas, y ojo, a las autoridades de control, a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría del Estado, a las diferentes cortes, a la misma Asamblea Nacional, hay que fiscalizar esto. No podemos permitirnos en este país que no se cumpla la ley. En el derecho público se hace lo que está escrito. Y en este caso, al no cumplirse lo que está escrito en derecho y buscarse salidas, como dije la semana pasada, realmente aún no acabo de entender y digerir lo que pasó en el seno de la comisión de la Asamblea, porque fue realmente fuerte escuchar eso. Y claro, ¿qué es lo que ocurre esto? A ver, si un recurso público, en una institución pública como la Casa de la Cultura, no llega el recurso para trabajar a través del sector al cual uno se debe, que en este caso es el sector cultural, y a través del sector cultural llegar a la ciudadanía en general, empieza la violación de los derechos. Somos ecuatorianos de segunda clase, porque realmente es la única forma que nos puedan concebir. Hoy nuevamente, hoy había una entrevista que escuchamos, y el presidente de la Sede Nacional, la periodista le preguntaba, pero entonces usted quiere volver al modelo de élite de la Casa de la Cultura, y él le dice, no importa. O sea, ¿cuál es este modelo de élite al que se refiere? A la estructura en la cual no pueden participar los actores y gestores culturales. Es decir, un círculo cerrado en el cual
no se transparenta la información y llegamos a los puntos en los que llegamos. Yo aquí empiezo mis cuestionamientos, ¿no? Es decir, yo hace un año atrás, tú comenzabas diciendo... el tema de los museos. Y el que Cuenca es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y entre sus activos como Patrimonio Cultural de la Humanidad está el Museo Manuel Agustín Landívar, ojo, que es patrimonio del Ecuador, patrimonio de la humanidad. Yo me pregunto, ¿por qué nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, la ciudadanía en general, no puede acceder a ese museo? Porque yo tengo que tenerlo cerrado en este momento porque no existe un guardia, no existe el personal técnico capacitado, no existe mantenimiento, hay ni una sola partida para el mismo. Eso viola nuestros derechos culturales. Mientras que allá, solo para que tengas un ejemplo, yo tengo 4 salas de exposiciones divididas, ¿no es cierto?, en 3 edificios geográficamente en ubicaciones distintas. ¿Cómo manejo 3 emplazamientos diferentes con una persona en nómina, un conserje y un mediador contra factura? Solo 3 personas. En la sede, para manejar los 4 espacios que tiene la sede, que están concentrados en un mismo sitio, tú tienes 38 personas. 38 personas. Esos son los números. Entonces, esa es la realidad y vamos... ¿Qué pasa con nuestro patrimonio? Insisto, ahí es donde tenemos que entrar a reflexionar. Ojo, la ciudadanía de la SUAY se merece tener esa infraestructura. La ciudadanía de la SUAY, la ciudadanía de Cuenca, nosotros los cuencanos, las cuencanas, merecemos tener un teatro, como es el Teatro de la Casa de la Cultura, pero que este momento está envejecido, sin mantenimiento. Volvemos al tema. Tengo 2 personas para manejar un teatro de 1.200 butacas. Tengo 2 personas, ¿no es cierto?, para que manejen ese teatro, más otras salas escénicas. En la sede tenemos, para 4 espacios escénicos, 21, 24 funcionarios. Esos son los números. ¿Por qué nosotros como azuayos, como azuayas, no nos merecemos tener eso? Yo eso me pregunto. ¿Qué es lo que está pasando entonces para que nos veamos violentados de esa manera? Comienzo, sí, la verdad es que partió del silencio y de la falta de unidad que tuvimos como sector. Pero creo que ahora estamos unidos y estamos defendiendo lo que nos corresponde. La posibilidad de crear, de producir, de gestionar, de poner en escena todo lo que esta provincia produce, genera, gesta y aporta al mundo a través de la cultura. Claro que sí, es momento también de dar paso a Gustavo Landívar. Ustedes lo conocen también como este cuencano que ha sido gestor cultural y también ahora liderando este frente que busca que se respeten los derechos culturales de la provincia de la SUAY. A partir de que se generó, de que se llamó, hay autoridades dentro de este frente, hay gestores culturales, vemos a la academia también y a algunos gremios que se suman y sobre todo también sería importante que los ciudadanos nos sumemos todos porque esto es un derecho que tenemos. Lo que decía Martín es cierto, somos ciudadanos de segunda. ¿Qué es lo que se siente como gestor cultural al haber generado este frente y pues también al haber tenido esta puerta cerrada en primera instancia por parte de la Corte Provincial? Muchas gracias, Karina, por el espacio. Tenerla. Realmente como cuencano, como azuayo, nos ha llenado de indignación ver espacios emblemáticos de la ciudad que se encuentran en abandono, cerrados. La cultura está de capa caída. No es posible que los vestigios arqueológicos de Todos Santos, en el que guarda nuestro acervo histórico, donde están 3 culturas en la que se basa nuestra identidad, esté cerrada, está deteriorándose. Que el Museo del Sitio Manuel Agustín Landívar, cerrado porque no hay una persona a quien atienda. Que los espacios, hace poco estábamos conversando sobre el Museo de las Conceptas, que vive una situación muy, muy angustiosa. Es la esencia de la vida religiosa, de la historia de la ciudad de Cuenca. Historia. Ahí está guardado. El Museo de la Medicina igual. Entonces, ¿para qué se crean museos? ¿Para qué tenemos instituciones si nosotros no podemos acceder a ellos? Es por eso que conformamos, atendiendo a esta invitación, a esta petición que hiciera la Asamblea de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, a que se conforme una comisión en la que estamos integrando algunos actores que tenemos interés por la ciudad, porque queremos reclamar nuestros derechos a la cultura, derechos que nos da la Constitución Política del Estado. Ahora, es bastante preocupante lo que usted cita. Yo había iniciado también arrancando este programa mencionando todos los museos, porque decía, la cultura es grande. Vamos a dejar que muera la cultura en nuestra ciudad, que es, yo pienso que el título más grande que tiene Cuenca, ciudad cultural del país. Es que justamente eso llama la atención a la Atenas de Ecuador, a la ciudad patrimonio de la humanidad, que estamos celebrando este año 100 años de la fiesta de la lira, que tiene un ancestro
espectacular, en cuanto único en el país. Y le vemos cómo le están desmembrando por causa de este centralismo perverso que se da, indolente, que solo quiere concentrar en lo suyo y el yo hago, pero no nos deja al resto de provincias y de ciudades, como el caso de Cuenca puntualmente, en el cual podamos nosotros realizar nuestra actividad cultural. Es lamentable que el Teatro Casa de la Cultura está deteriorante. Y vamos a hablar también de cuánto se necesita para poder el tema rehabilitarlo. del mismo edificio emblemático que es el puente de la casa, donde están las oficinas de la Casa de la Cultura, abandonados. Entonces yo creo que es necesario que toda la ciudadanía tome conciencia de esto. De nuestra parte, el grupo que estamos construyendo, esta defensa de los derechos de la cultura de la SUAY, presentamos una acción de protección en la Corte, y fue negada por el juez de la causa. ¿Qué es lo que y que lamentablemente el juez se basa para dar su dictamen en que hay un reajuste del presupuesto por parte de la autoridad tributaria y que responde a la política de austeridad del gobierno. Entonces, claro, lo que hace la matriz es, se queda con 50% del presupuesto y el resto reparte al resto de núcleos. Obviamente con presupuestos que prácticamente son para pagar el gasto corriente, pero para la actividad cultural, en el caso de la SUAY, que para Cuenca no alcanza, mucho menos, digamos, que va a alcanzar para el resto de los cantones. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con los cantones aledaños a la ciudad de Cuenca, con todos los cantones de la provincia de la SUAY que quieren, en realidad, que tienen un bagaje importante de tradición y cultura y que con estos recursos tan mínimos, si la provincia de la SUAY no cuenta con ellos para distribuirlos a los diversos cantones, ¿cómo se va a crecer con la cultura? A ver, yo por la prensa he visto que la Casa de la Cultura, no estoy muy ligado a lo que es la actividad que tiene, pero yo entiendo que no tiene recursos. Yo sí he recorrido la provincia. He estado en cantones, en Oña, hemos estado en Nabón, he estado en Paute, Gualaceo, Chordelé, y visitando. Realmente la actividad cultural se está perdiendo. Nuestras tradiciones... Cuando lo que debe es rescatarse. Que se deben rescatar nuestras tradiciones. Algún momento conversábamos al respecto. Ahora en el campo uno escucha que se instalan unos parlantes que el cual solo se escucha el reggaetón y el perreo. Música que nada tiene que ver con nuestra cultura. Tiene que ver. Y nuestras escaramuzas, contradanzas, la danza esta de las cintas, está prácticamente perdiéndose. Y no hay quien pueda hacer algo para rescatarlo. Ahora, Gustavo, con esta negativa de la Corte aquí en la parte de la provincia de la SUAY, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a esperar nuevamente acudir a estas instancias o a qué instancias más se pensaría acudir? Y esta pregunta va para Vamos a apelar, porque realmente la resolución de este juez indolente no lo aceptamos de ninguna manera, ¿no? Él no captó la esencia de nuestra acción de protección, que son nuestros derechos culturales, el derecho que tenemos, que tengo yo, que tienen mis hijos, que tienen ustedes, que tiene la ciudadanía, en estar en sus espacios públicos y de gozar de este acervo que tiene la provincia. Ese espacio estamos reclamando. Y a eso es que nosotros debemos apelar y apelamos a toda la ciudadanía para pelear con este centralismo que realmente se hace presente una vez más. Y qué pena que sea no solamente en la cultura, el centralismo, nosotros como cuencanos estamos viendo que es en diferentes áreas. Llama la atención ahora que la Dirección de Cultura le llevaron ahora a Loja. Cuenca dejó de ser. Y Cuenca... Ahora, la provincia de Loja tiene más recursos. ¿Por qué se destina, si es que hablamos por habitantes, y pues la provincia de la ciudad siempre ha sido, digamos, la tercera en ese sentido, y la ciudad de Cuenca propiamente? ¿Por qué se destina más recursos a la provincia de Loja? Mire, es una pregunta compleja. Primero, lo que Gustavo decía, otro de los temas que hemos tenido como provincia, no nos compete directamente a la Casa de la Cultura, pero sí a mí como ciudadano de esta ciudad y de esta provincia, ¿no? Se nos llevaron la Nacional de Cultura. Ahora, cuando yo tengo actividades, tengo que consultar a Loja. O sea, si yo tengo que pedir que venga directorio la gente de Loja. ¿De actividades que ustedes manejan? Mira, dentro de la Ley Orgánica de Cultura dice que un miembro del directorio es el delegado de la coordinación zonal. Entonces quiere decir que yo tengo que pedirle a que venga a los directorios de nuestra provincia el delegado el coordinador zonal de Loja, porque aquí ya no hay zonal. Eso es lo que estamos viviendo. El Festival de Loja ha tenido un promedio de $3 millones anuales, el Festival de las Artes Vivas, que es mucho más que el presupuesto que tenemos por lo menos 7, 8 núcleos juntos.
mucho más. Estamos hablando que son 7 millones de dólares para los 24 núcleos provinciales. Es mucho más presupuesto que eso. Estamos hablando que el Teatro Benjamín Carrión sí costó 24 millones de dólares. Bien por Loja. Bien por Loja. Pero las cosas también hay que decirlas como son. Que sea ¿no? de manera equitativa hacia todas Tiene las que ser provincias. el tema equitativo. Es decir, aquí no estamos poniéndonos en contra de las otras provincias. Aquí el tema es que se cumpla, y es lo que hemos manifestado nosotros. No estamos yéndonos en esta primera instancia más allá de lo que dice la ley y la norma. Que se cumpla el artículo 167 de la Orgánica de Cultura, que se cumpla el 140 y el 141 del reglamento, y que por favor la sede nacional cumpla sus competencias y descentralice entonces los recursos para todos los núcleos provinciales. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que esperamos ahora, y desde ahí comienza el respeto. Esta es una primera etapa. Obviamente que hay que continuar buscando que se nos dé los recursos que la provincia necesita, pero al menos en el momento, lo que decía Gustavo hace un rato, el juez nos desestimó la demanda porque no quiso complicarse la vida con el Estado. Pero en cambio, si nos vamos a mirar, este momento no estamos pidiendo más recursos, estamos pidiendo que lo que hay se distribuya tal cual debe ser. Y apegados estrictamente a la norma, apegados estrictamente a la ley. Te voy a dar un par de datos, por ejemplo, como para tener una idea. La semana, hace 15 días, por ejemplo, tuve un robo de libros patrimoniales. Esto en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Porque tengo una persona en biblioteca que tiene que atender en 3 pisos. Y no hay cámaras. Por ejemplo, tipo la de sede seguridad. nacional tiene 20 personas para el departamento de bibliotecas. Y lo que dijo nuevamente el señor presidente es muy claro, ¿no? O sea, acá nosotros tenemos que cuidar porque la biblioteca de la sede es la más importante del país. Que tiene su importancia, pero no de eso le quita la Obviamente tiene importancia su el resto. importancia. Ojo, nosotros no estamos peleando contra Quito, no estamos peleando contra los hermanos artistas de Pichincha, para nada. Todos somos gestores culturales, actores que nos ganamos la vida trabajando en el arte. Pero aquí es un tema de equidad, es un tema de justicia, es un tema de que se cumpla la ley. La semana pasada, antes, el día miércoles fue la comparecencia. La semana anterior hubo una marcha en los cuales los gestores de Quito también exigían el cumplimiento de la ley. Porque, ojo, el primer perjudicado también es el núcleo de Pichincha, que no se le transfirieron los recursos ni las competencias. Es decir... ¿Qué pasa con el resto de núcleos? ¿Están unidos todos también protestando ante ello? Y este Mira, reclamo? hay varios núcleos que, pese, y aquí sí voy un poco a contradecir lo que ha dicho el señor presidente de la sede nacional, que dice que las cosas deben tratarse casa adentro. Nosotros hemos estado 2 años dialogando y reclamando esto en junta plenaria. Hay varios núcleos que reclaman también lo mismo. Quienes hemos salido, digamos, frontalmente a asumir estos, es Manabí, Tungurahua y en este caso nosotros como provincia de la Azuay, que hemos dicho basta, o sea, no podemos seguir callando, no podemos seguir aguantando este nivel de maltrato y no podemos seguir dejando que se vulnere a la gente de nuestras provincias. Yo estoy convencido que si se cumple y se pone en vigencia todo lo que dice la ley, bueno, está vigente, si se aplica todo lo que está en la Ley Orgánica de Cultura y el artículo 140, otra va a ser la realidad de los núcleos provinciales. Realmente habría un cambio dentro de la Casa de la Cultura que permitiría que la Casa de la Cultura sí llegue a los diferentes rincones de su territorio. Mira, este momento como está configurado el Sistema Nacional de Cultura, la única institución que tiene capacidad de llegar a las 24 provincias y además en cada provincia, como es el caso nuestro, llegar, en el caso de la Azuay, a los 15 cantones, a las 60 juntas parroquiales, a los diferentes barrios, es la Casa de la Cultura, porque tenemos ese campo de acción provincial, pero necesitamos esos recursos. Bien decía Gustavo, estamos permitiendo que, si esta situación es en Cuenca, imagínate lo que pasa en los cantones, donde no hay un recurso. Nosotros hemos llegado a los cantones porque hemos implementado políticas públicas que nos permitan, ¿qué cosa? Descentralizar y llevar actividades culturales a los cantones. Pero si no tenemos un plan de sostenibilidad que viene con los recursos que llegan o que son asignados, no vamos a poder trascender o ir más allá en esto. Y esas son las cosas que se tienen que tenerles muy en cuenta. Bueno, vamos a invitarles en este momento a revisar una nota justamente de lo que sucedió la semana pasada cuando la Corte acá provincial tuvo esta sentencia que fue obviamente negativa a la petición hecha por este Frente de Defensa a los Derechos de la Cultura en el Azuay. Vamos a revisar la nota y regresamos tras la pausa para seguir conversando con nuestros invitados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el futuro de la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay? Lo vamos a conocer más adelante. Diego Peña, miembro del Comité de Defensa por los Derechos Culturales, informó que apelaron la decisión judicial de no dar paso a la acción de protección solicitada por la situación económica que atraviesa la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la Azuay.
nuestra decisión de apelación, que el juez la ha aceptado y ha dicho que va a fijar una corte provincial para que atienda el proceso. O sea, estamos todavía en esta lucha. Lo que buscan es que se dé a la provincia los recursos que le corresponden. Manifiestan que una de sus prioridades es proteger el patrimonio, el Museo Agustín Landívar, que estaría afectado, y la restauración del Teatro Casa de la Cultura. Se le está negando la reparación de un teatro que tiene cerca de 70 años y que no han recibido nunca una restauración. Y un teatro nuestro que no tiene suficiente montaje para iluminación, para amplificación, montaje para manejo de piso. Nosotros necesitamos espacios para ensayar y la infraestructura de la casa se está cayendo a pedazos. Nosotros estamos pidiendo espacios adecuados porque nosotros como artistas también nos merecemos estos espacios para todos los procesos artísticos y culturales. Orgánica de Cultura le da, está absorbiendo recursos para ejecutar directamente acciones que le correspondería o al núcleo del Pichincha o a los otros núcleos provinciales. Ciudadanos, actores culturales, representantes de las cámaras, universidades, entre otros, se han sumado a esta lucha por los derechos culturales de la SUAY. También solicitarán a la Contraloría una auditoría de la aplicación de las normas nacionales para la distribución de los recursos. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta en su programa Enfoque, analizando la situación de la Casa de la Cultura, núcleo de las solas peticiones y reclamos, exigencias, digámoslo así, por parte no solo de gestores culturales, sino toda la ciudad de Cuenca, de lo que son estos recursos que equitativamente le corresponden en el artículo 167. Y nos quedamos para hablar de la apelación. Ustedes conocieron, pues a través de la nota, cómo fue negada por parte de la Corte acá en la provincia de la SUAY, pero ¿qué es lo que van a hacer estos gestores, este frente de defensa de los derechos culturales? Le preguntamos a Gustavo Landívar cuándo se va a realizar esta apelación, que sabemos que ya se manejó de manera directa, pero ¿qué es lo que esperan ustedes y quiénes están conformando este frente? Bueno, el frente que hemos firmado la acción de protección está Diego Peña, Enrique Serrano, Sisa Pacari y Eduardo Moreno, y el que habla. Telmo Tello, está Priscila Solano, dentro de la comisión está Plus María Salazar. Sí, pero ¿cuántos los que firmamos? Los que firmaron. Sí. Claro, nosotros tenemos que seguir con este proceso, no podemos pararlo. No va a decaer. No podemos pararlo, es una responsabilidad que tenemos nosotros con la ciudad de continuar. Ahora bien, nosotros hemos visitado previamente a varios gremios, a la academia, conversamos ya con ellos y nos habían apoyado. Inclusive el Amicus Curiae lo enviaron la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, que directamente está involucrada, y realmente ellos como sectores son otros los afectados. Les cuento un dato, que de la cultura, yo estaba averiguando que a nivel en Estados Unidos, el 11% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos proviene de la cultura. Viste de la cultura dentro de parámetros que es el turismo y todo lo que engloba a través de museos, etc. En caso de Rusia es del 12%, Colombia es del 20%, está sobre el café. El Ecuador produce solamente el 2% del Producto Interno Bruto. Esos son datos que he logrado conseguir, pero que realmente muestra cómo el país estamos manejando mal. La ciudad de Cuenca es una ciudad que está viviendo este rato básicamente los servicios. Yo estoy seguro, pese a que no hay información, que el Producto Interno Bruto de la SUAY está cayendo, está bajando. Bueno, y tenemos datos también de la Cámara de Turismo y de la propia Dirección de Turismo, que dice que obviamente ha decaído muchísimo también la parte turística. Puede ser que el tema cultural tenga mucho que ver, a pesar de los intensas maneras que ustedes tienen en agendas culturales y en eventos, pero tal vez la percepción de la ciudadanía es esto. Cuando se quiere ir a un museo, encuentran puertas cerradas. ¿Qué pasa con Pumapungo? También nos decían a través de nuestro medio de comunicación que Pumapungo también no está atendiendo para quienes quieren visitarlo. Todos los días, un lunes, por decir, ya no se abre. Son algunas situaciones que llevan al turismo también a dejar. Pero yo planteo un turista que visita la ciudad de Cuenca, ¿qué actividad puede tener pasado las 5 de la tarde? No hay ninguna, no hay nada. Y los museos, realmente, los mediadores en las muestras son muy limitados.
Caso del museo, yo conozco, no sé si estoy con la información correcta, pero Pumapongo tiene un presupuesto de $260,000, algo así para año. ¿Qué actividad se puede esperar que haga, que puedan realizar un espacio tan grande como es todo ese monumento que es Pumapongo? Es una cosa grandiosa, es un legado gigante y que el cual en otras manos de un administrador puede ser muy rentable y atraer a otros negocios para que la ciudad pueda crecer en base de los servicios. Ahora, tal vez no es un mea culpa, Gustavo, de los propios cuencanos, de los propios empresarios, de todos los sectores, el dejar pasar y llegar hasta este punto en donde vemos que la situación se está yendo de las manos. Tal vez los cuencanos y azuayos, que éramos mucho más críticos, nos hemos quedado en esa tibieza de no hacer nada y esperar que las cosas sucedan. Yo creo que toda la sociedad, después de los 10 años de gobierno que tuvimos, hay un letargo. Hubo un letargo y más bien dimos retro, pusimos alerones por el temor, por lo cómo se manejó la política. Y eso de aquí debemos decir que los cuencanos fuimos responsables. Y desde Quito venía la orden. No, es que los cuencanos pueden hacer todo, ellos hacen solo, no, déjales, ellos salen, ellos saben salir. Y claro, aquí estamos los cuencanos, este rato que estamos siendo aislados. Y no solamente pase la cultura, oye, vamos al tema del aeropuerto, vamos al tema de la vialidad, el tema de seguridad que estamos de la seguridad, muchísimo. En todo pasa eso. Yo no creo que una provincia como la Azuay esté cualquier tiempo sin gobernador, disculpe. Ahora, las autoridades de la ciudad, y ahora vamos también con Martín, tanto el alcalde como el prefecto de la Azuay, pues están apoyando, también se han sumado a este frente y a este acuerdo que yo quisiera ver, no sé si tenemos ya en pantalla para poder mostrarles qué es lo que se acordó días atrás, ya un mes atrás, casi por parte de este frente de defensa de los derechos culturales de la Azuay. No sé si tenemos, si seguimos con la entrevista, tenemos ya este acuerdo. Vamos a revisar. Entre los puntos básicos de este acuerdo está convocar la conformación del Frente Ciudadano, que tenemos acá justamente a Gustavo Landívar, dentro de este Frente por la Defensa de los Derechos Culturales de la Azuay, muchos gestores culturales. Exigir la inmediata aplicación de las disposiciones legales vigentes y la entrega de los fondos que le corresponden al núcleo de la Azuay por los años 2017, 18 y 19. Combinar al gobierno central a que disponga la presencia de los ministros de Cultura, Finanzas y Trabajo en la ciudad de Cuenca. Vamos a preguntarle justamente esto también pues a Martín, si han venido ya a la ciudad, sabemos que vinieron tan solo delegados para que se resuelva la situación de los recursos correspondientes al sector cultural de la provincia de la Azuay. Convocar a autoridades de las universidades, gobiernos autónomos, descentralizados, provinciales, municipales y parroquiales a conocer y tomar partido frente a la afectación de los derechos de los azuayos que ya se han sumado. Respaldar plena y activamente las gestiones realizadas por la núcleo de la Azuay en defensa de la asignación legal y reglamentaria de los recursos presupuestarios, respaldar frontal y activamente todas las acciones legales pertinentes para proteger los derechos culturales de la Azuay. Este es un acuerdo entregado pues en el manifiesto por la defensa de los derechos culturales de la provincia de la Azuay. Y le preguntamos, Martín, nos quedamos con esta inquietud. Primero, las autoridades, tanto de la Casa de la Cultura como ministro de Cultura en su momento, vinieron a la ciudad de Cuenca a través de estas peticiones. ¿Han habido un diálogo cercano y directo? Mira, primero quiero tocar un tema, ¿no? Yo siempre he planteado que la cultura nos vuelve críticos, nos permite evaluar la realidad desde diferentes ópticas, y es así como crece el ser humano, como crecemos como sociedad. Y eso es lo que nos ha hecho crecer como ciudad de Cuenca. Por otro lado, la cultura nos une. ¿Cuándo has escuchado tú que la cultura pueda desunir a los pueblos? La política nos puede desunir, las guerras nos desunen, los conflictos familiares. Cultura, la danza, la música. Nos une, nos identifica. Y en ese sentido. Rompe hasta fronteras. Y en ese sentido, yo creo que la respuesta de las autoridades tiene que ver con eso, ¿no? La cultura nos une, nos llama, y más en una ciudad tan importante como Cuenca, que tanto aposta a la cultura, que tanto aposta al desarrollo del Ecuador y además de Latinoamérica, a través de lo que los cuencanos, que los azuayos hemos sacado como factores culturales. Entonces hay el pleno compromiso de todas las demás, y yo les agradezco. Es más, quiero agradecer públicamente, no está aquí todavía Lourdes, pero en este caso inclusive los asambleístas que tuvieron la valentía de asumir el caso y sacarlo en la Asamblea Nacional y lograr sus 102 votos para que comparezca, en este caso, el ministro de Cultura y el presidente de la sede nacional. Nosotros como casa vamos a las acciones administrativas. Hay una serie de documentos que no son respondidos desde la sede nacional, en la cual pedimos, por ejemplo, la información sobre cómo fue la distribución de los recursos. Simplemente
no responden, hay un silencio administrativo sumamente fuerte. La conocen de cerca, yo le preguntaba, Martín, ¿ha estado aquí el presidente de la Casa de la Cultura a nivel nacional? Mira, ¿Han tenido un diálogo cercano y directo para explicarle? Porque de pronto dicen, cuando ven los toros de lejos ven distinto. Al verlo ya cercanamente la realidad que tiene la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Cuando nosotros recién asumimos las funciones y el presidente Camilo Restrepo estaba recién incorporado, visitó la Casa de la Cultura. Estábamos en muy buena relación, habíamos entablado un diálogo cercano en ese momento, le hicimos visitar todas las instalaciones de la Casa de la Cultura, que conozca de primera mano el estado del teatro, el estado de la infraestructura, el archivo nacional. Le vamos a verlo más adelante. Absolutamente todo. O sea, le presentamos toda la casa. Jamás hizo nada. No movió absolutamente nada por el Azuay. Como lo dijo él, y ojo, yo me remito a la evidencia. ¿Debía siempre. comparecer la semana pasada? Compareció en la Asamblea Nacional. Ahí en la Asamblea, Nacional. lo que él dijo, aquí la sede nacional es una institución y los se queda con los recursos y los núcleos provinciales son otro, es decir, los recursos de la casa están ya divididos así y se van a mantener. Mira, vino una segunda vez cuando hicimos lo de César Dávila por invitación, simplemente vino al evento, y ahora vino una tercera vez, que esto es muy grave, financia un libro con dinero de la sede nacional, que nos corresponde a todos. Sus viajes, sus viáticos, el de su asesor y en el tema editorial, el director de la editorial de la sede, y se viene a lanzar en Cuenca el libro. ¿Y tú crees que hubo una sola comunicación al núcleo provincial? El núcleo provincial de la SUAY estuvo completamente aislado de esta actividad. Eso fue hace un mes y medio, 2 meses atrás. A ese nivel hemos llegado de que, aparte de que no cumple la ley orgánica, se arroga funciones, viene a presentar eso. En el caso del ministro de Cultura, las cosas hay que reconocerlas. El ministro Raúl Pérez Torres ha sido muy gentil con nosotros, siempre fue gentil. Yo no puedo decir que hubo un maltrato o que nunca fue un caballero con nosotros. Gestionó el tema de este inicio de los fondos para los estudios de remodelación del teatro de la casa. ¿Debería haber un juicio político al ministro de Cultura, según lo planteado por la Asamblea Nacional? Después de lo que escuché la semana pasada, el día miércoles 26 de junio, sí. Porque realmente hay un olvido y una vulneración de nuestros derechos. Muy agradecido por lo que el ministro nos pudo apoyar en su momento. Pero no puedo dejar de desconocer a mi sector, que es el sector cultural, que realmente hemos sido, violentados de diferentes maneras. Yo creo que sí cabe el tema del juicio político, porque no tiene que sentarse un precedente este momento. Mira, hay otro tema en la Casa de la Cultura. Recursos que se destinan a entidades privadas, a preasignaciones presupuestarias, que eso lo prohíbe la Constitución, que son más que los fondos que tienen otras instancias como el ICA, como el mismo IFAIC, como nosotros mismos. Son cosas que nos preocupan, son cosas que tienen que abordarse. Pero mira, la provincia de la SUAY es una provincia digna. Y en este caso la provincia se ha unido para luchar por estos derechos, para que podamos seguir creando, para que sigamos siendo esa provincia que crece, que aporta a la cultura. Porque hay mucho también. Porque además de esa manera tenemos muchísimo por aportar. Claro, somos patrimonio cultural de la humanidad, lo que decía, el turismo y la cultura son simbiontes. El turismo se nutre de la cultura y la cultura puede crecer con esos recursos que el turismo nos deja. Pero si este momento, en este caso, la Casa de la Cultura, que es esa institución emblemática de carácter provincial, no puede llegar a hacer su acceso, ¿cómo los cantones van a poder captar ese turismo a través de la promoción y difusión de su identidad y de su cultura? Es decir, aquí vamos a entrar a ese análisis mucho más profundo. Aquí hay que hacer este llamado nuevamente a la ciudadanía. La acción de protección. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos, como cuencanos, quienes están en casa y nos están viendo y se preocupan y dicen, ay, qué pena, la situación está difícil, pero ¿qué debo hacer con esta situación? Yo te digo por dónde podemos comenzar, que es, creo que lo que hemos planteado en este momento desde la casa. Todos los amigos, amigas que nos escuchan, sumémonos a esta campaña, mi cultura, mi derecho. Porque primero, la cultura es un derecho que no nos lo pueden quitar. ¿Y por qué decimos mi cultura? Cultura es un término amplio. Puede ser mi danza, mi teatro, mi música, mi museo, mi deporte inclusive. El otro día nos escribieron unos compañeros, unos amigos del deporte. Cultura y deporte que se el periodismo, ustedes, la gente que también es parte de la cultura. Entonces, sumémonos a esta campaña, mi cultura, mi derecho, que se sienta nuestra voz. No somos gente violenta. Los azuayos no somos gente malcriada, no somos gente que miente, somos gente muy sincera, muy honesta, muy frontal. Sumémonos a esta campaña, comencemos por ahí, para que se evidencie ¿Cómo que estamos de pie. Martín? ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanos en este momento? Aparte de sumarnos y decir si queremos, pero ya empezar a tener acciones. Como te decía, a través de las redes pueden apoyarnos con este hashtag, mi cultura, mi derecho. ¿Ya? Segundo,
En no más allá de los próximos 15 días nos van a dar la fecha para la audiencia de apelación, que será aquí en la Corte Provincial de Justicia. La vez anterior recayó sobre un juez, además era un juez de lo civil, creo que no estuvo muy claro con el tema de los derechos. Ahora sí va a la Corte Provincial, son 3 jueces los que van a evaluar. Yo creo que el día anterior, cuando vaya a ser ya esta segunda parte, la gente se sume y esté presente, hay que sumar, también en hay las que estar afueras. presentes, es audiencia pública. Salir ya a las calles y decir, aquí estamos, con ese respeto, con esa altura, pero diciéndonos lo que somos. Mira, imaginemos ese Teatro de la Casa de la Cultura 100% funcional, pudiendo traer obras de gran formato. Los ciudadanos, las ciudadanas, los teatros de la ciudad de Cuenca, el más grande, que es el Carlos Cueva Tamariz, tiene 800 butacas hasta el momento, lo cual para un espectáculo obliga a poner una taquilla un poco más alta. Teniendo 1.200 del empresario, baje esa taquilla. Hay una política de fomento. Podemos tener más acceso, un espacio digno para que todos los actores culturales podamos desarrollar nuestra actividad. Imaginemos el edificio de la Casa de la Cultura, desaparecido oficinas, desaparecida la burocracia, dedicado 100% a la actividad cultural, como el centro cultural más importante de este país. Ese edificio de 12.000 metros cuadrados, transformado en una serie de salas de cine, de teatro, de danza, donde tú vayas cualquier día de la semana con tus niños y en lugar de te pagas $10 por un canguil en los multicines, llegas acá a decir, vamos a ver cultura, crezcamos como seres humanos. Ahí vamos a sumarnos, soñemos con nosotros. Vamos a invitarles más adelante también a ver las imágenes de cómo está actualmente la Casa de la Cultura, qué es lo que se necesita para su restauración y ahí a ver también pues cómo nosotros aportamos. Antes de irme a la pausa, si quisiéramos preguntarle, Gustavo, como cuencano, ¿cómo ve usted a la ciudad, el futuro de la cultura en Cuenca, siendo optimista y viendo el panorama actual? Bueno, Cuenca tiene un potencial muy grande. Cuenca ha demostrado ser una ciudad que está destinada para el turismo. Y el turismo va de la mano de la cultura. Cuenca puede, esperemos que las autoridades, las nuevas autoridades, creo que hay conciencia en que cómo se debe desarrollar. Yo creo que la ciudad, con el interés, con el acervo, con la historia que tiene, puede llegar a ser realmente una ciudad que se nutre del turismo. Pero para eso necesitamos recursos. Los que hemos estado de alguna manera vinculados con el turismo, perdón, con la cultura, con los museos, perdón, disculpe, hemos visto de que los cuencanos nos llenamos la boca diciendo que somos la más culta, que tenemos mejores museos, que tenemos bellas exposiciones, pero nadie aporta. Es como si fuera el maná que cae del cielo y lo que estamos haciendo es, pucha, qué maravilla, pero si hay plata, no es eso. Los que estamos haciendo, yo hablo directamente por Museo Las Conceptas, es un museo que vive pero al día. Con las justas, ¿no? Con las justas, ha tenido con 4 personas. Y luego de declararse en emergencia, porque estamos en emergencia, estamos porque no hay recursos. Entonces yo creo que si llegamos a sacar esas potencialidades, podemos llegar a mucho. Ve el mismo caso del municipio. Tiene creo que 5 casas, tiene la casa de las nuevas reconstrucciones de edificios que lo ha hecho. Tenemos la casa de la lira, tenemos la casa de la poesía, de la música, del sombrero, de la Quinta Bolívar, y realmente no son más que escenarios en donde se debe ni del barrio, cuando pueden ser hermosos eventos en que va a llamar al turismo, y el turismo que visita Cuenca tiene mucho para ver, hay para ver. Pero se necesita invertir en eso. Hay que invertir en esto y también pues vamos a comentarles a nuestros televidentes antes de ir a la pausa publicitaria que hemos tratado de comunicarnos con el Ministerio de Cultura y pues para que nos dé también su contraparte de este espacio. Siempre abrimos nosotros las puertas a todos los sectores para que ustedes saquen las últimas conclusiones, pero ha sido difícil, como existe esta situación de que está posesionándose el nuevo ministro de Cultura, habrá que ver qué es lo que sucede. Más adelante conoceremos también imágenes, cómo está el Teatro Casa de la Cultura Núcleo de Azuay, qué es lo que necesita, cuánto se necesita y cuáles son las aspiraciones de este frente que obviamente no va a decaer y no va a bajar las manos. Venimos en breve con más de Cuenca en Directo. Con más de enfoque. Ahora continuamos con más de enfoque.
Estamos en vivo y en directo en su programa Enfoque en esta noche dialogando sobre la situación que atraviesa la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y me indican que a esta hora de la noche tenemos una llamada telefónica desde la capital de la República con el presidente nacional de la Casa de la Cultura, esto a nivel país. Camilo Restrepo nos acompaña en la línea. Camilo, muy buenas noches, bienvenido a este programa de análisis y opinión en donde pues nos encontramos con gestores culturales y también con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY con la preocupación de crear este frente unido para defender los derechos de la cultura. ¿Qué es lo que dice la presidencia nacional de la Casa de la Cultura a nivel país de las peticiones que realiza el núcleo de la SUAY? Bienvenido, buenas noches, le escuchamos. Muchas gracias. Un saludo al director provincial del núcleo, a Martín y a quienes le acompañan, así como a la ciudadanía de Cuenca que sintoniza su canal. Varios son los puntos que se han conversado, que se han planteado, y en la mayoría de lo que significa un reclamo por los recursos económicos que nos entrega el Estado y que no satisfacen las necesidades de ninguno de los núcleos provinciales, como tampoco de la sede nacional. En eso me uno definitivamente a los planteamientos y a la lucha que lleva adelante el presidente del núcleo provincial de la SUAY. Lo que no comparto de ninguna manera y que creo que son problemas que deben dilucidarse al interior de la institución, y mi llamamiento cordial a que así sea, porque nosotros contamos con un estamento superior a él y a mí, que es la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, integrada por los 24 directores provinciales, por el presidente nacional y el ministro de Cultura, para allí poder tratar las diferencias que puedan existir, los problemas que puedan darse, ya que esa es una de las maneras más cultas, más democráticas para solucionar cualquier tipo de diferencias que puedan existir. Gracias por su respuesta y entendemos también lo que usted nos comenta, pero quisiéramos que conozca de primera mano la situación que se vive en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la SUAY, porque existe una preocupación de lo que se está viviendo en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, lo que se espera y en realidad estos derechos que se reclaman con justicia. Si es que analizamos un poquito las estadísticas que tengo yo justamente en mi mano, en este año la sede nacional recibiría un 51% del porcentaje, ¿verdad? Y la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY un 4%. De esta manera en realidad pues ni siquiera alcanza para lo que se requiere en la parte cultural, siendo Cuenca esta ciudad patrimonio cultural de la humanidad, un título que al momento, con la situación de los museos y entre ellos también la Casa de la Cultura, le quedaría un poco grande. ¿Se va a hacer, se va a dar oídos a las peticiones o en realidad, como usted dice, los trapos sucios se van a lavar en casa entre la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y la sede nacional? Bueno, yo creo que primero no hay trapos sucios en la Casa de la Cultura, las diferencias que son propias de instituciones y de personas que actúan y viven en libertad. Y cada uno tiene criterios, opiniones sobre lo que es la cultura, la vida, etcétera, se dan. Entonces, yo eso es lo que planteo, que las discrepancias se pueden y deben darse al interior de la institución. Respecto a lo que se señala así en cifras macros, yo creo que es importante señalar que no se trata de distribuir la pobreza, porque no es el núcleo provincial de la SUAY el que pueda tener el 2, el 3, el 4, el 5, el 6%, sino que son todos los núcleos del país, y la sede nacional igual. Es decir, no se trata de una separación, no se trata de una exclusión que se ha hecho al núcleo provincial de la SUAY. Es decir, si el núcleo provincial de la SUAY recibe alrededor de $800,000, igual lo recibe el núcleo provincial de Pichincha. El que tiene un poquito más, cerca de $1 millón, es el núcleo de Guayas, es decir, por la diferencia poblacional. Pero esto demuestra de que no se trata en la política, desde ningún punto de vista, de estar en contra del núcleo provincial de la SUAY, sino que es la realidad de todos los núcleos provinciales y de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero yo creo que es importante que conozcamos por qué se produce el problema. El problema se produce es porque hay una ley de cultura que establece en su artículo 167 cómo deben distribuirse los recursos, y también existe un reglamento que señala otra cosa. Entonces hay una contradicción entre lo que plantea el artículo 167,
que dice que los recursos que reciben los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana deben distribuirse de acuerdo a 4 variables, el reglamento dice que son los recursos de la institución, es decir, los recursos de la sede nacional más los recursos de los núcleos provinciales los que deben distribuirse de esa manera, dejando sin un solo centavo para el funcionamiento de la sede nacional. Entonces, mi obligación como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es defender la vigencia de la ley. La ley es la voluntad colectiva de los representantes del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional que aprobaron mal o bien esa ley. Yo cuestiono muchísimas cosas de esa ley, pero en este artículo 167 establece cómo está en el presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el presupuesto general del Estado. Están los presupuestos de los núcleos provinciales y el presupuesto de la sede nacional. Entonces, lo que ordena, lo que dispone el artículo 167, yo no tengo los documentos a mano, pero ustedes pueden abrir la Ley Orgánica de Cultura en el Internet y leer exactamente lo que yo estoy señalando. Y ese es un pedido que hago para que los ilustres, de los más conspicuos abogados del país, han sido cuencanos. Y por lo tanto que vean que se trata de una contradicción entre lo que plantea la ley de cultura con lo que plantea el reglamento, que es un reglamento hecho por una persona que es el presidente de la República. Yo quiero señalarle que en la sesión del día 21 de junio del 2017, estando presentes los 24 directores provinciales, las 24 provincias, más el presidente nacional, en este caso yo y el ministro de Cultura, por unanimidad, con el voto de 24 directores provinciales y mi voto, declaramos que ese reglamento no era aplicable porque se contraponía a lo que dispone la ley. Es decir, ese es el camino, por un lado. Por otro lado, es importante que la ciudadanía... Estamos por cerrar el programa y agradecemos muchísimo su intervención. Estamos a 3 minutos del cierre, así que queremos agradecer muchísimo. Han sido bastante claras también pues sus declaraciones en esta noche. Desde Cuenca los saludamos y pues esperamos tenerlo acá próximamente en nuestro espacio en vivo y en directo. Sí, yo voy a ir a conversar con toda tranquilidad y a invitarlos a que juntos busquemos una salida que ayude a la provincia de La Suay y ayude a todas las provincias del país. Muchísimas gracias a Camilo Restrepo, presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura. Y nos quedamos con este cierre nada más, no vamos a tener ni tiempo para mostrar las imágenes, pero vamos ¿la ley es contradictoria? En lo absoluto, la ley está clara y en derecho público se hace lo que está. Yo celebro que el presidente nos haya llamado ahora, ¿no? Sin embargo, creo que las cosas hay que decirlas también con plena verdad y con documentos en la mano. Señor presidente, usted nos acabamos de escuchar todos de aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, en el país. Yo le pediría a usted que hablemos con documentos. ¿Por qué no me responde los pedidos de información que le hemos hecho a usted vía Kipux y que usted tiene registrados? Por ejemplo, el último que se le hizo, que fue que nos entregue toda la documentación del trámite que usted generó ante el Ministerio de Finanzas, el consolidado general de los núcleos provinciales. Eso no está sin responder. Le pedimos a usted también que nos responda otra información cuando usted dijo que es una falta de solidaridad que el núcleo de La Suay piense remodelar su edificio. Está puesto por escrito. Yo le invito a respondernos. Creo que hay que ser muy frontales y sinceros con las cosas y hablando con documentos, porque es fácil hablar, pero hacerlo con los papeles que nos respaldan, eso es muy diferente. Desde ahí comenzamos y pedir ese respeto. El diálogo es importante. Cuando dice que va a venir próximamente, esperamos que esté por acá también. Con la verdad. Gustavo, para finalizar, usted nos quería poner en claro. Sí, yo deseaba al presidente mencionar, y la escuché hoy día una entrevista en una emisora de Quito que lo hicieron, y hay 2 puntos que son claros en el artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura, que entiendo que prevalece sobre todo porque es una ley orgánica. La importancia, cuando habla de la distribución, importancia demográfica de la provincia, no se cumple. B, infraestructura. Ese punto quiero tocar, porque la ciudad de Cuenca tiene la Casa de Cultura dispone de 4 edificios. Es uno más grandes, ¿no? Es uno provincial más grande. Y claro, como no hay los recursos para administrar esos 4 edificios, cierra el museo, cierra las ruinas de Todos Santos, déjalos de lado, no importa que se destruyan, dejémosles pues. Entonces yo creo que la explicación debe ser puntual
y creo que es obligación, como presidente de la Nacional, al igual que los actores culturales, estamos exigiéndole al presidente, al director de la Casa Cultural de Nicolás Suay, que abra los espacios, que es nuestro derecho tener esos espacios, acceder y no permitir que esos espacios se destruyan con el tiempo, como está pasando este rato, que están totalmente abandonados. Alguien debe responder por eso. Claro que sí, estamos ya por cerrar, nos quedamos con las imágenes. No sé si podemos acabar con las imágenes de la Casa de la Cultura para que la ciudadanía vea cuál es la situación actual. Lo hemos dado ya en reportajes. ¿Cuánto se necesita para la rehabilitación de la Casa de la Cultura? Del teatro, mira, podemos comenzar primero con el mantenimiento. Tenemos un minuto nada más. El mantenimiento vamos a básico y la preservación de los espacios. Pero más allá de eso, por ejemplo, ahí están las imágenes del Archivo Nacional, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, categoría Memoria del Mundo. No tiene seguridad, no tiene cómo preservar hojas, papeles de 500 años que cuentan la historia de Cuenca. Ahí está el proyecto de remodelación. El teatro tendría un costo aproximado, la próxima semana, quizás en 15 días lancemos los estudios, de 3.6 millones y el edificio total cerca de 8, pero dejando el centro cultural más importante que tendría nuestra zona. Ahí está el túnel de la casa, un espacio que está destruido. La ciudadanía de pronto no conoce la dimensión que tiene la Casa de la Cultura. Es increíble. ¿Qué pasa con los locales comerciales de la parte Lamentablemente exterior? el Código Orgánico de Finanzas hace que todos los recursos se vayan a la cuenta del Tesoro Único, es decir, ninguno de los locales que están arrendados, todo ese dinero se va a la cuenta del Tesoro Único, a la cuenta del Tesoro Nacional, y no regresa a nuestra provincia, que ese es un grave daño. Ahí está el teatro, nuestra imprenta, la máquina funcional de la imprenta tiene 50 años. Es decir, ahí está la realidad. Hay tesoro e historia que puede perderse, que es lo que eso es nuestro patrimonio de la provincia y eso es lo que estamos defendiendo, porque a través de él podemos tener cultura de calidad y esa es nuestra defensa de los derechos, para seguir creciendo como provincia, para seguir creciendo como ciudadanos y ciudadanas, ser ese referente cultural que siempre hemos sido. Siempre estamos nosotros también abiertos al diálogo, a un diálogo respetuoso. Nos han llamado ya en 2 ocasiones, que no somos nosotros parte de la Casa de la Cultura. Así me han dicho, como yo soy del RUAC, del Registro Único de Actores Culturales, lo que dijo el presidente, nosotros no debemos siquiera estar en la administración de la Casa. Somos actores culturales, ahí también están los derechos de todos mis amigos, los artistas de a pie, los que estamos trabajando día a día y construyendo la cultura del Ecuador. Así es que también hay que hacer eso, no podemos llamar a la división, no podemos llamar al odio, todos somos actores culturales y en general toda la provincia de la SUAY es gente que construye, crece y hace cultura. Con eso nos quedamos, tenemos una frase para finalizar, no sé si tenemos el tiempo nada más de leerla. Yo iba a preguntar finalizando, ¿qué diría este momento Benjamín Carrión del tema cultural? Pues su nombre forma parte también de la sede nacional y tenemos ahí una frase para finalizar, dice: si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser, en cambio, una potencia cultural, ¿sí? Pues esto es lo más enraizado, dice, en torno a nuestras tradiciones. No hay que perder la parte cultural, que es la esencia del pueblo y la historia. Con esto finalizamos. Gracias por estar junto a nosotros en nuestro programa especial Enfoque. Buena noche para todos.